Hey, ¿qué pasa, gente? Soy Mikaelis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo cuento mitológico. Hoy vengo a hablaros de una de las historias más antiguas que existen sobre marineros, un cuento del antiguo Egipto, que se atribuye a Ameni, hijo de Amená, o supongo que se podría decir Ameni Sa Amená, pero no soy ningún experto en el antiguo egipcio, así que no os fiéis demasiado de lo que estoy diciendo. Sé que Sa significa hijo y que Sat significa hija, pero a veces también se dice Se y Set porque los sonidos vocálicos todavía causan muchas preguntas sobre este idioma, porque sabemos los sonidos consonánticos más o menos, pero a veces no es seguro qué sonido vocálico iría entre ellos, y se pone el que pensamos que iría, pero no sabemos cómo sonaba ese idioma 100%, así que me estoy yendo del tema. La cuestión es que es un idioma complicado. Esta historia, que es una historia dentro de otra historia, nos cuenta cómo dos viajeros están regresando a casa después de una travesía comercial y cómo uno de ellos está muy nervioso porque tiene que hablar con el faraón y teme su reacción cuando se entere de que el viaje no ha sido tan beneficioso como esperaba. Su compañero trata de tranquilizarlo, le dice que no se preocupe, que hable con el faraón y que confíe en sí mismo porque a través de sus palabras, a través de su boca, será capaz de salvarse de la ira del faraón. Y para tranquilizarle todavía más, le cuenta una historia de algo que le sucedió a él en un viaje distinto. El marinero le cuenta cómo en una ocasión, haciendo un viaje por el Mar Rojo, su barco acabó naufragando y él acabó en una isla desconocida y solo. Por suerte, esta isla tenía suficiente comida y bebida para que pudiese sobrevivir, aunque fuese por el momento, y el marinero, comprendiendo que dentro de la desgracia no le había ido tan mal, decidió hacer un sacrificio a los dioses como agradecimiento. Hizo fuego, recitó fórmulas, hizo todos los rituales que eran necesarios para hacer un agradecimiento digno, y llamó la atención de alguien, porque muy pronto se encontró con una enorme serpiente, una serpiente de escamas doradas y azules. Se describe que tenía cejas de lapislázuli, cosa que a mí me suena muy elegante, que tenía una gran barba y que la serpiente en sí medía mucho, medía 30 codos, que equivale a unos 14 metros, o sea que muy grande. Y la serpiente empieza muy agresiva, preguntándole 3 veces qué hace ahí, por qué está en la isla, qué es lo que hace en ese lugar, y amenazándole con fulminarle de alguna forma. Y el marinero, lógicamente, responde por favor, no me mates, suplicando, arrodillándose, haciendo una reverencia, pegando la cara al suelo. La serpiente, ante esta reacción, se lleva al marinero a su guarida, sin hacerle daño, y nuevamente pregunta 3 veces que qué está haciendo allí. El marinero, un poquito más calmado, después de entender que, vale, no voy a morir en el futuro próximo, le explica a la serpiente que su barco ha naufragado y que ha acabado en esa isla y que no sabe dónde está y que por favor no se lo coma. Y la serpiente, hablando un poco, dice, bueno, igual me he puesto demasiado agresivo o agresiva. He visto diferentes traducciones del texto, no me queda claro si la serpiente es macho o hembra, así que vamos a llamarle simplemente la serpiente. La serpiente se apiada un poco de él y, empatizando un poco con su situación, decide contarle su propia desgracia. Cuenta cómo esa serpiente era como parte de una enorme familia. Tenía 75 serpientes parientes, serpientes familiares, entre las cuales se encontraba su propia prole, incluyendo una hija por la que, según dice, habían orado mucho a los dioses. Así que quizás se refiere a que todos sus hijos eran machos y que la hija era la única serpiente hembra. La cuestión es que mientras esta serpiente se encontraba, la serpiente protagonista, quiero decir, no la hija, mientras la serpiente protagonista se encontraba lejos de casa, una estrella ardiente cayó del cielo y toda su familia murió. La diferenciación de la hija es interesante porque, según cómo lo interpretes y según la traducción del texto que leas, se da a entender que la hija sobrevivió a este incidente o que la hija murió con el resto de la familia. Si sois positivos, pensemos que la hija de la serpiente sobrevivió, pero la cuestión es que cuando la serpiente vuelve a casa se encuentra con toda su familia muerta y con todos sus cuerpos unidos en una masa de muerte y ceniza, cosa que es bastante triste. Y efectivamente, la serpiente cuenta como una parte de sí misma murió al ver aquello. Y bueno, después de ese momento en el que ambos han compartido su desgracia y su dolor, la serpiente tranquiliza al marinero y le explica que no se preocupe porque dentro de muy poco llegará un barco para llevárselo a casa. Y cuando efectivamente el barco llega,
La serpiente le acompaña, le da varias riquezas, le da inciensos, le da sedas, le da monos, le da perros de caza, le da toda clase de cosas, y le pide al marinero que cuando regrese a su hogar bese a su esposa y abrace a sus hijos porque es algo que él puede hacer y que la serpiente ya no. El marinero, después de todo esto, está evidentemente encantadísimo con la serpiente y lo agradable que es, así que le ofrece algún tipo de pago y cómo puede devolverle el favor, a lo cual la serpiente responde riéndose de él, básicamente, y diciéndole, por favor, soy el señor de Punt. Punt era una región al sur del Mar Rojo y que tenía mucha conexión comercial, sobre todo con Egipto. Soy el señor de Punt y tengo toda clase de tesoros, no necesito ningún pago tuyo. Y le pidió que como agradecimiento hablase bien de él en Egipto. El marinero promete que así será, y cuando se plantea la posibilidad de que el marinero vuelva algún día a la isla, la serpiente le dice que no podrá ser porque muy pronto esa isla estaría de nuevo formando parte del agua, como que se da a entender que esa isla se va a hundir dentro de poco. Así que el marinero vuelve a su casa, vuelve a su hogar, hace los pasos necesarios de hablar con el faraón, presentarle sus respetos. El faraón, al ver todas las riquezas que trae, se queda impresionado y le da todavía más riquezas. Y luego el marinero vuelve a su casa, besa a su mujer y abraza a sus hijos, como prometió a la serpiente, de la que ha hablado, por supuesto, muy bien, porque es lo que le había prometido. Y entonces el marinero acaba así la historia a su compañero, diciéndole como... Hey, mira, por hablar con la serpiente y por dejar que la serpiente hablase, al final todo acabó bien, hablé con el faraón, me fue muy bien, todo me fue genial. Su compañero no está tranquilizado, ni mucho menos, le dice que no sea tan arrogante y le dice una frase que me parece muy poética, que es que ¿por qué le darás agua a un pájaro en el amanecer si esa misma mañana van a sacrificarlo? Que es como decir que ¿por qué me das esperanza ahora? ¿Por qué intentas tranquilizarme si aún así voy a tener que ir a hablar con el faraón y voy a tener que pasarlo mal? Así que, en cierto modo, toda la historia sobre la serpiente no tiene el efecto que el marinero esperaba, pero sigue siendo una historia fascinante, así que gracias al marinero por contarla y gracias a Meni por escribirla. Lo cierto es que este cuento, porque no deja de ser un cuento del antiguo Egipto, originalmente parece ser que era como una historia muy sencilla, simplemente la historia de un marinero contando una cosa que le había pasado en una travesía, algo tipo Sinbad el marino y sus viajes, o Ulises y las diferentes paradas en su odisea. Pero parece ser que la gente ha interpretado un montón de cosas sobre esta historia y su significado, teorizando sobre cuál es la identidad de la serpiente, si es literalmente una serpiente, si es como lo más parecido que tiene Egipto a un dragón, dado que es un reptil enorme con tesoro propio y que amenaza al marinero con fulminarle, aunque luego hay gente que contradice también esto, diciendo que la familia de esa serpiente murió con fuego y que la serpiente, hablando de fulminar y convertir en cenizas al marinero, realmente es una cosa de... es una forma de transmitir su propio dolor por la pérdida al marinero. Hay muchas teorías sobre esta historia, todas me parecen fascinantes también. He encontrado incluso una que teoriza que la serpiente es un dinosaurio y que la estrella que mató a su familia fue un meteorito. Un poco ida de olla, también os digo. O sea, dudo mucho que los egipcios estuviesen haciendo teorías sobre la extinción de los dinosaurios. Unless. No, es broma. En cualquier caso, me parece que es un cuento muy interesante, muy curioso, y hacía muchísimo que nos traía algo de mitología egipcia, así que aquí está. Espero que os haya gustado esta historia. Si ha sido así, podéis darle a like al vídeo, podéis suscribiros si no lo estáis, podéis comentar qué os ha parecido y podéis sugerir también historias que queráis que os cuente. Espero que os haya gustado el vídeo de nuevo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!